¿Alguna vez has sentido que has decepcionado a Dios, que tus errores te han llevado demasiado lejos? Entonces esta historia es para ti. Pedro no fue un santo desde el principio. Era impulsivo, terco y en el peor de los casos negaba a Jesús. Pero también fue perdonado, restaurado y transformado en roca inquebrantable. En este vídeo descubrirás cómo un simple pecador, con miedos, errores y cicatrices como tú, se convirtió en uno de los pilares de la fe cristiana. Porque si Dios pudo resucitar a Pedro, también puede resucitarte a ti. El vídeo está por comenzar, pero primero, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia que pueda transformar tu vida. Y déjame un comentario respondiendo. ¿Alguna vez te has sentido como Pedro? Escríbelo abajo y repite conmigo. Si Dios restauró a Pedro, también puede restaurarme a mí. Tu comentario puede llegar justo a la persona que necesita escuchar esta palabra hoy. 1. El humilde pescador de Galilea. Aquella mañana la brisa del lago Genesaret soplaba suavemente. Las aguas del mar de Galilea brillaban al sol, y Simón, un hombre de manos callosas y buena vista, cuidaba las redes después de toda una noche, intentando pescar sin éxito. Así era su vida: trabajo duro, noches frías, cansancio constante. Simón no era un hombre educado ni famoso, era solo un pescador entre muchos en la región de Betsaida. Con su hermano Andrés pasaba sus días batallando las aguas, buscando alimento para su familia. La vida no fue fácil. La opresión romana pesaba pesadamente sobre los hombros del pueblo judío y muchos estaban cansados de esperar al Mesías prometido. Pero algo dentro de Simón todavía lo creía. Quizás por eso fue al templo, quizás por eso escuchó, a veces de lejos, rumores sobre un tal Jesús de Nazaret. Y entonces sucedió lo inesperado. Esa mañana, mientras lavaba sus redes junto al lago, se acercó un hombre. Sus ojos eran firmes, pero llenos de compasión. Fue Jesús, y sin rodeos, con una autoridad que traspasa el corazón, dijo: «Ven y sígueme, y te haré pescador de hombres». Simón miró a este hombre. No hubo explicación, no había ninguna promesa de riqueza, solo una llamada, y contra toda lógica humana, lo abandonó todo: redes, el barco, la rutina, seguridad. Algo dentro de él sabía que se enfrentaba a algo eterno. Así comenzó la mayor aventura de su vida. Simón no lo sabía, pero ese día fue el primer paso de un viaje que cambiaría su historia y la del mundo. 2. El cambio de nombre, de Simón a Pedro. Desde el día en que dejó las redes, Simón comenzó a seguir de cerca a Jesús. Escuchó sus enseñanzas junto al mar, vio suceder milagros ante sus ojos, caminó con él por los caminos polvorientos de Galilea, pero en el fondo seguía siendo el mismo Simón, impulsivo, intenso, lleno de preguntas y a veces inseguro de sí mismo. Jesús lo conocía bien. Conocía sus puntos fuertes, pero también sus limitaciones. Sabía que detrás de ese exterior duro había un corazón maleable y un gran destino. Entonces, en un momento extraordinario, sucedió algo. Jesús estaba con sus discípulos en la zona de Cesarea de Filipo. Allí, lejos de la multitud, formula una pregunta que traspasa el aire. ¿Para quién dice la gente que soy? Algunos decían Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o algún profeta, pero Jesús quería algo más profundo. Quería saber qué veían sus seres más íntimos. ¿Y tú, quién dices que soy? El silencio fue pesado. Y entonces, con una convicción que venía del Espíritu, Simón respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». En ese momento todo cambió. Jesús lo miró como quien ve el futuro y dijo: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te fue revelado por carne ni por sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi iglesia. Simón ahora tenía un nuevo nombre, Pedro, lo que significa roca. No era solo un título simbólico, fue una revelación profética. Jesús vio a Pedro como un fundamento, alguien que, incluso con sus defectos, sería lo suficientemente fuerte como para mantener la fe de muchas personas. Alguien que correría el riesgo de ser arrestado, perseguido y que aún así no negaría la verdad. Pero todavía quedaba un largo camino por recorrer antes de que Peter realmente se convirtiera en esa roca. Volvería a tropezar, todavía cometería errores, pero él ya había sido elegido, ya había sido designado. Él ya estaba marcado con un propósito eterno, y eso cambiaría todo. 3. Sea testigo de milagros sobrenaturales. Después de ser llamado Pedro, el discípulo comenzó a ver cosas que ningún ojo humano había visto antes. Seguir a Jesús no era solo caminar por caminos polvorientos, era presenciar lo divino tocando la tierra, y Pedro estaba en primera fila. Los días del ministerio de Jesús apenas comenzaban cuando Pedro fue testigo de uno de sus primeros grandes milagros. Estaban en casa de Pedro y su suegra estaba acostada en cama con fiebre alta. Jesús entró, tomó su mano y al instante la fiebre la abandonó. Se levantó y empezó a servirles como si nada hubiera pasado. No fue natural, fue sobrenatural. Pero esta sería solo la primera de muchas veces que Peter vería el cielo abierto. Un día estaban en una sinagoga cuando un hombre poseído por un espíritu inmundo comenzó a gritar. Jesús lo reprendió con autoridad y el demonio salió. Pedro quedó impresionado. No era solo un rabino. Jesús tenía poder sobre fuerzas invisibles, y entonces llegó el día que marcó su alma para siempre. Jesús llevó a Pedro, Juan y Santiago a un monte alto. Allí, mientras oraba, sucedió algo indescriptible. El rostro de Jesús se transformó. Su ropa se volvió blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y le hablaron. Peter no podía creer lo que vio. Estos profetas, figuras intocables de su historia, estaban allí vivos. Lleno de miedo y emoción, Peter dijo, «Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mientras hablaba, una nube luminosa los cubrió y se oyó una voz del cielo. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo». Pedro cayó, boca abajo, cargando su cabeza. No fue un sueño, no fue imaginación, fue real. Había visto la gloria de Dios con sus propios ojos. Fue entonces cuando Pedro empezó a comprender que estaba siguiendo a alguien mucho más grande de lo que esperaba. No fue solo un profeta, él era el Hijo del Dios viviente, que tenía autoridad sobre las enfermedades, los demonios, la naturaleza e incluso la historia misma de Israel. Y a partir de este día, Pedro nunca volverá a ser el mismo. Si esta historia ya te toca el corazón, no te vayas sin hacer algo más. Suscríbete ahora y comparte este video con alguien que esté a punto de darse por vencido. Porque así, como Peter fue criado, tú también puedes ser restaurado. Like si crees que Dios todavía hace milagros con la gente común y corriente. 4. El día que caminó sobre el agua. Había sido un día largo. Jesús había enseñado a una gran multitud, alimentando a más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Pedro quedó asombrado otra vez, pero el día no había terminado. Al caer la tarde, Jesús pidió a los discípulos que subieran a la barca y cruzaran el mar de Galilea, mientras él se quedaba solo orando en la montaña. Ha caído la noche. El viento empezó a soplar con fuerza. Las olas golpean el barco como si quisieran tragárselo. Pedro, aunque era un pescador experimentado, sabía que esta tormenta no era común. El cielo estaba oscuro y los discípulos remaban con todas sus fuerzas,
pero no avanzaban. Entonces, en la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, algo apareció sobre las aguas, un número, un hombre, caminando sobre el mar. El pánico llenó los corazones de todos. «¡Es un fantasma!», gritaron, pero una voz clara y familiar atravesó la tormenta. «¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengáis miedo!». Pedro entrecerró los ojos, tratando de ver a través del viento y la espuma. Reconoció la voz. Fue Jesús, y luego hizo algo impensable. «Señor, si eres tú», dijo Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». Jesús simplemente le respondió: «Ven». Pedro respiró hondo, miró las olas y se bajó del barco. Su pastel cayó al agua y no se hundió. Dio un paso, otro, y caminó sobre el mar. Lo imposible. Pero entonces el viento sopló con más fuerza. Pedro apartó los ojos de Jesús y comenzó a mirar a su alrededor en busca de peligro. El miedo entró. La fe vaciló y empezó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó. Al momento siguiente, la mano firme de Jesús lo alcanzó y lo levantó. Mirándolo a los ojos, Jesús dijo: «Tú de poca fe, ¿por qué dudaste?». Juntos abordaron el barco. El viento ha cesado y los discípulos, mudos, se postraron y adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Esa noche, Pedro aprendió algo que marcará su alma para siempre. Mientras mantengamos los ojos fijos en Jesús, podemos caminar sobre el agua. Pero cuando nos dejamos llevar por el miedo, nos hundimos. Fue una lección profunda, vivida en la piel, en el agua y en el espíritu. 5. Cuando quiso detener el plan de Dios. Peter había visto milagros antes, ya había caminado sobre el agua, ya había confesado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Su fe creció, su amor por el Maestro también, pero todavía no entendía el propósito de la misión de Jesús. Un día, Jesús comenzó a contarles a sus discípulos algo que los intrigó profundamente. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y debe ser asesinado y resucitar al tercer día. Peter frunció el ceño. ¿Sufrir? ¿Morir? Esto no podría haber sido parte del plan. Para él, el Mesías tenía que reinar, restaurar a Israel, derrotar al Imperio Romano. El dolor y la cruz no correspondieron a esta expectativa. Entonces, impulsado por un impulso ardiente, Pedro llevó a Jesús aparte y con signo cinto, una mezcla de miedo y cariño, le dijo: «Señor, ten piedad. Esto no te puede pasar a ti». Este momento fue tenso. Pedro pensó que estaba protegiendo a Jesús, pero sin saberlo, buscó detener o desviar el camino que Dios había trazado para la eternidad. Entonces Jesús se volvió hacia él y hacia los demás discípulos y dijo con voz firme: «Apártate de mí, Satanás. Tú me eres una piedra de tropiezo, porque no miras las cosas de Dios, sino las de los hombres». Estas palabras fueron duras, cayeron como un rayo sobre el alma de Pedro. No fue que Jesús literalmente llamara a Pedro el diablo, pero enfatizó que en ese momento Pedro estaba permitiendo que el pensamiento humano, el miedo y las expectativas equivocadas bloquearan el plan divino. Estaba hablando desde una perspectiva terrenal, no desde la fe. Pedro permaneció en silencio. Había querido proteger a su maestro y terminó siendo recapturado públicamente. Fue un duro golpe. Ya no es necesario. Era como si Jesús dijera: «Pedro, tu amor es sincero, pero todavía no entiendes lo que se necesita para salvar al mundo». Y fue a partir de ahí que Pedro empezó a aprender una de las lecciones de fe más profundas. El camino de Dios no siempre es el más fácil ni el más lógico, pero es el único que conduce a la redención. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer en términos de crecimiento. 6.
La declaración de fe que sacudió el cielo. Habían caminado mucho ese día. Jesús y sus discípulos se encontraban en la zona de Cesarea de Filipo, una región pagana rodeada de templos dedicados a dioses falsos. Era un lugar lleno de símbolos del poder humano, ídolos y reinos fugaces. Pero allí, en este lugar oscuro de sombras espirituales, Jesús hizo una pregunta que sacudiría al mundo espiritual. ¿Para quién dice la gente que soy? Los discípulos comenzaron a responder. Algunos decían que era el Juan Bautista resucitado, otros fue Elías. Algunos susurraron que era Jeremías o un antiguo profeta que había regresado. Pero a Jesús no le interesaban las opiniones de la multitud. Miró a sus discípulos a los ojos con seriedad y ternura y preguntó: ¿Y tú, quién dices que soy? Se hizo el silencio. Esta era la pregunta que todos llevaban en el corazón, pero pocos tuvieron el valor de responderla. Y entonces, como un rayo que destroza la duda, Pedro habló. Con el corazón en llamas, sin dudarlo, declaró con firmeza: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Fue como si los cielos se hubieran abierto en ese momento. Jesús sonríe, sus ojos brillaban, y allí, delante de todos, dijo: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te ha sido revelado por carne ni por sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». En ese momento, Pedro recibió no solo un halago, sino una misión eterna, su confesión de fe, clara, audaz, divina, se convertiría en el fundamento de la iglesia de Cristo. No por mérito humano, sino porque el Espíritu del Padre había revelado la verdad a su corazón. Y Jesús continuó: «Te daré las llaves del reino de los cielos». Simón, el pescador, estaba ahora Pedro la roca. Este hombre sencillo, antes escondido entre redes y barcas, sería el instrumento de Dios para abrir las puertas del reino a miles de personas. Pero esta revelación no lo hizo perfecto, fue solo el comienzo. La fe de Pedro creció, pero todavía estaría demostrado, y como veremos, pronto llegaría el momento en que, aún con toda esa fe, volvería a tropezar. 7. En la última comida, llena de promesas. La noche era densa, había una tensión en el aire que nadie podía explicar con palabras. Era como si el cielo estuviera en silencio, observando. Jesús había pedido que se preparara una cena especial, y allí estaban todos, los 12, reunidos en el cenáculo de Jerusalén, alrededor de su maestro. Pedro, sentado al lado de Jesús, no entendía del todo lo que iba a pasar, pero noté que algo había cambiado. Jesús no habló como de costumbre, su mirada era profunda, su tono solemne, parecía estar despidiéndose. Durante la cena, Jesús tomó el pan, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros». Luego tomó la copa. «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que por muchos es derramada para perdón de los pecados». Pedro miró en silencio. Algo dentro de él tembló. ¿Por qué hablaba de la muerte? ¿Entrega? Entonces, Jesús hizo una declaración que sorprendió a todos. «Uno de ustedes me entregará». Un murmullo de incredulidad recorrió la habitación. Pierre, agitado, hizo una señal a Juan, que yacía al lado del maestro, para que le preguntara ¿con quién era? Y Jesús reveló que el traidor era Judas Iscariote. El corazón de Pedro ardía de indignación. ¿Cómo podría alguien traicionar a aquel que lo dio todo? Pero Jesús no había terminado. Mirando a Pedro, dijo algo que lo dejó sin aliento. «Simón, Simón, Satanás os ha pedido que os zarandéis como al trigo, pero yo he orado por vosotros para que vuestra fe no decaiga». Pedro, impulsivo como siempre,
respondió con contundencia: Señor, estoy dispuesto a acompañarte no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces Jesús lo miró con ternura y verdad y declaró: Pedro, antes que cante el gallo hoy, me habrás negado 3 veces. El silencio cayó como una piedra en el corazón de Pedro. No podía creerlo. ¿Él? ¿Negar a Jesús? Nunca. Esa noche, Pedro estaba lleno de promesas. Su amor era real, su deseo de proteger a Jesús era sincero. Pero aún no conocía la profundidad del miedo, ni la debilidad de su propio corazón. Estaba a punto de afrontar la prueba más grande de su vida. Y la última cena fue solo el comienzo. Detente por un momento. Si esta historia le habla al corazón, no te lo guardes solo para ti. Haga clic en me gusta, suscribir al canal y escribe en los comentarios: todavía hay esperanza para mí. Porque tu reacción puede ser el empujón que alguien más necesita para seguir creyendo. 8. La negación que lo rompió por dentro. La noche había caído completamente sobre Jerusalén. Se oyeron pasos en los patios de piedra. Las antorchas danzaban en la oscuridad. Jesús fue arrestado en Getsemaní. Judas lo había traicionado. Y Pedro se había escapado, pero no se había ido del todo. Lo seguí desde lejos. Cuando llevaron a Jesús al patio del sumo sacerdote, Pedro se mezcló con la multitud. Su corazón latía salvajemente. El miedo lo envolvió. Pero algo dentro de él todavía quería estar cerca de su maestro, incluso si no sabía cómo ayudarlo. Se sentó junto a una fogata donde los guardias se calentaban. La noche era fría y el ambiente tenso. Entonces, un sirviente lo miró a través de las sombras de las llamas. También estuviste con Jesús de Galilea. Pedro sintió un nudo en la garganta. El corazón se acelera. La mente está en pánico y él responde casi automáticamente: no sé de qué estás hablando. Se levantó y se alejó. Pero alguien más lo reconoció. Este estaba con Jesús Nazareno. Nuevamente Pedro lo negó más fuertemente: no conozco a este hombre. Su voz ya estaba temblando. Intentó esconderse, pero llegó el tercer enfrentamiento y ahora fue directo y personal. Estoy seguro de que tú también eres uno de ellos. Incluso tu forma de hablar te delata. Entonces Pedro explotó. Lo juré. Dijo con vehemencia: no conozco a este hombre. Y en el mismo momento, cantó el gallo. Pedro permaneció en silencio. Su mundo se detuvo. Recordó las palabras de Jesús: antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. En ese momento llevaron a Jesús al patio y lo miró. Sus ojos se encontraron. No fue una mirada enojada, era una mirada de dolor y amor. Pedro sintió que se le partía el alma. Se levantó y huyó, pero esta vez no por miedo a los soldados, sino por vergüenza, por tristeza, por fracasar, por negar al que más amaba, y salió y lloró amargamente. Estos fueron los momentos más oscuros de la vida de Pedro. Él, que había jurado lealtad hasta la muerte, ahora estaba destrozado. Pero este dolor no sería el final, sería un nuevo comienzo. 9. El amanecer del perdón en la orilla. La noche oscura del alma de Pedro parecía interminable. Jesús había sido crucificado. Él lo había negado. Y aunque el Maestro resucitó y se apareció a los discípulos, Pedro todavía llevaba consigo el peso de su fracaso. Sabía que Jesús estaba vivo, pero no sabía si aún podría contar con su amor. Entonces, una mañana, todo cambió. Pedro y algunos discípulos habían regresado a Galilea. Volvieron a lo que conocían: el mar, los barcos, las redes, quizás para escapar, quizás para calmar el alma. Pasaron toda la noche pescando, pero no pescaron nada, nada.
Al amanecer, mientras el cielo aún estaba pintado de tonos lilas y dorados sobre las aguas, apareció una figura en la playa, un hombre, y gritó: «Chicos, ¿tienen algo de comer?». «No», ellos respondieron. Entonces el hombre dijo: «Tira la red al lado derecho del barco y la encontrarás». Lo hicieron, y la red se llenó de tantos peces que no pudieron sacarlos. Fue entonces cuando Juan, con el corazón palpitante, le dijo a Pierre: «¡Es el Señor!». Pedro no esperó. Se vistió, saltó al agua y nadó con todas sus fuerzas hasta la orilla. Estaba empapado, con el corazón en la garganta, sus ojos buscando a Jesús. Y allí, en la playa, lo esperaba el Maestro con un fuego encendido y un desayuno preparado. No lo regañó, no lo juzgó. Lo recibió como un amigo. Después de comer, Jesús mira a Pedro y le preguntó algo que le traspasó el alma. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Pierre, con voz temblorosa, respondió: «Sí, Señor, sabes que te amo». Jesús dijo: «Apacienta mis corderos». Pero Jesús no se detuvo allí. Le preguntó por segunda vez, luego por tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro estaba triste, 3 veces lo había negado, y ahora 3 veces tenía que declarar su amor, como si cada respuesta sanara una herida. Y Jesús, con cada afirmación, lo restauró. «Apacienta mis ovejas». Él no solo la perdonó, Él le devolvió la llamada. Pedro ya no era el mismo. Ahora comprendió que la fidelidad de Jesús era mayor que su fracaso, que su amor era más fuerte que su vergüenza. En aquella madrugada, en aquella playa, Pedro fue restablecido, y ahí comenzó una nueva etapa, no solo como discípulo, sino como pastor, como líder, como un hombre que ahora sabía lo que era caer y ser levantado por la gracia. 10. El poder del Espíritu lo cambia todo. Habían pasado 40 días desde la resurrección. Jesús estaba con sus discípulos, enseñándoles sobre el reino de Dios, comiendo con ellos, afirmando su fe. Pero ahora era el momento de partir. Antes de ascender al cielo, Jesús les dio una instrucción muy clara: «No salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre. Dentro de pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo». Pedro y los demás obedecieron. Pasaron días encerrados, orar, en espera, investigación. Y entonces, el día de Pentecostés, los cielos se abrieron. Un rugido como de un viento recio llena toda la casa. Lenguas como fuego descendieron sobre todos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro sintió como si un fuego interior lo elevara desde lo más profundo de sí mismo. Este miedo que le había hecho negarlo se evaporó. Esta vergüenza que lo había hecho llorar fue reemplazada por una fuerza divina. Los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, proclamando las maravillosas obras de Dios. La gente se agolpaba en las calles, confundida, asombrada. Algunos se burlaban: «Están borrachos». Pero Pedro se levantó. Sí, él mismo. Pedro, que se ahogó en el mar, que negó al Maestro. Ahora estaba en problemas, miles de dólares. Con voz firme alzó la voz: «Escuchen, hombres de Judea, no estamos borrachos como ustedes creen. Eso dijo el profeta Joel». Y comenzó a predicar con poder, claramente, con valentía. Habló de Cristo crucificado y resucitado. Explicó las Escrituras, tocó corazones. Sus palabras no fueron meros discursos, eran flechas llameantes, disparadas por el Espíritu. Y al final, la multitud, entristecida, destrozada, gritó: «¿Qué haremos, hermanos?». Pedro respondió: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo».
Ese día, 3.000 personas creyeron y fueron bautizados. Pedro no era solo un pescador, era un canal de poder, un instrumento del cielo, un líder lleno del Espíritu de Dios. Ese día cambió todo y nació la iglesia. 11. El milagro a la puerta del templo. Jerusalén estaba despertando. Las calles comenzaron a llenarse de comerciantes, peregrinos y adoradores que subían al templo para la oración de la hora novena. El sol brillaba sobre las viejas piedras y entre la multitud, Pedro y Juan caminaron juntos. No fuisteis discípulos tímidos. Fueron testigos de la resurrección, llenos del Espíritu Santo y guiados por la fe. Iban subiendo al templo a orar, como era costumbre, cuando algo les llamó la atención. Junto a hermosa puerta, una de las entradas principales al templo, fue un hombre paralizado desde su nacimiento. Todos lo conocían. Lo llevaban allí todos los días para pedir limosna. No esperaba una cura, solo monedas. Su mirada ya estaba cansada de esperar algo diferente. Cuando vio acercarse a Pedro y a Juan, extendió la mano como siempre hacía, esperando unas monedas. Pero Pedro se detuvo. Lo miró a los ojos y le dijo: «Míranos». El hombre miró hacia arriba, esperando recibir algo. Pero Pedro, lleno de la autoridad del cielo, declaró con firmeza: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo os doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina». Y en ese momento sucedió algo sobrenatural. Peter extendió la mano, abrazó al hombre y lo ayudó a levantarse. Y sus pies y tobillos se volvieron firmes. No solo se levantó, sino que empezó, camina, salta y alaba a Dios. La gente a su alrededor se detuvo. Todos reconocieron a este hombre que, durante años, estaba en la puerta pidiendo limosna. Ahora caminaba no tímidamente, sino con alegría y alabanza en los labios. El milagro causó revuelo. Una multitud se reunió asombrada. Pedro, al ver esto, no desaprovechó la oportunidad. Levantó la voz y explicó: «¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué nos miráis como si por nuestra propia fuerza o piedad hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su Hijo Jesús». Y anunció allí, en medio del templo, que este poder vino de Jesús el Nazareno, el que había sido crucificado, pero a quien Dios había resucitado de entre los muertos. Una vez más, la fe de Pedro conmovió a las multitudes, pero también atrajo oposición. A partir de entonces, el nombre de Jesús empezará a inquietar cada vez más a los líderes religiosos. Pero Pedro no se echaría atrás. ¿Sientes algo diferente al ver esta historia? No lo ignores. Dios sigue hablando y esta puede ser tu señal. Escribe en los comentarios: «Señor, haz por mí lo que hiciste con Pedro». Y no lo olvides. Suscribir para seguir recibiendo palabras que sanen, restauren y despierten tu fe. 12. Persecución y valentía ante el Sanedrín. La agitación en el templo fue grande. El paralítico, que antes apenas pedía limosna en la puerta, ahora saltaba por los pasillos glorificando a Dios. Y el pueblo, asombrado, se agolpaba alrededor de Pedro y de Juan, escuchando cómo hablaban de Jesús, el Nazareno crucificado, como autor del milagro. Pero no todos estaban contentos. Los saduceos, los líderes religiosos del templo y los miembros del Sanedrín estaban alarmados. Estaban descontentos de haber enseñado al pueblo y anunciado en Jesús la resurrección de los muertos. Luego, sin compasión y a toda prisa, ordenaron el arresto de Pedro y Juan. Los discípulos pasaron la noche en prisión, frío, oscuro, lleno de incertidumbre, pero ya no había miedo en ellos. El fuego del Espíritu permaneció encendido. En la mañana siguiente los llevaron ante el Sanedrín.
el tribunal religioso más alto de los judíos. Estaban los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Entre ellos se encontraban nombres conocidos como Ana y Caifás, los mismos que habían condenado a Jesús. Con caras severas preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Pedro se puso de pie. ¿Y qué pasó entonces? No fue solo un discurso, fue una explosión del cielo. Lleno del Espíritu Santo, Pedro habló con autoridad. Líderes del pueblo y ancianos de Israel, si se nos cuestiona por haber hecho un bien a un enfermo, sepan todos ustedes y todo Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, gracias a él, este hombre se encuentra ante vosotros con buena salud. Caras cerradas. Pero Pierre continuó: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Esta audacia sorprendió a los dirigentes. Reconocieron que eran hombres sin estudios formales, pero llenos de sabiduría. Y lo sabían, había estado con Jesús. Sin saber qué hacer, siendo público e innegable el milagro, les ordenaron que se fueran. Y deliberaron entre ellos. Finalmente llamaron a Pedro y a Juan, y les ordené que dejaran de hablar en este nombre. Pero Pedro y Juan, sin temor alguno, respondieron: juzgad vosotros mismos si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros mismos antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y así fueron liberados. Pedro sabía que la persecución había comenzado, pero también sabía que el mensaje de Jesús fue más poderoso que cualquier prisión. Y nada, ni las amenazas, ni las cárceles, ni siquiera el mismo Sanedrín, pudo silenciar las voces de quienes fueron transformados por el Evangelio. 13. El encuentro con Cornelio. La apertura al mundo bondadoso. Pedro ya había predicado, poderosamente había sanado a los enfermos, se había enfrentado al Sanedrín. Pero Dios había preparado algo que rompería sus propias estructuras internas. En la localidad costera de Cesarea vivía un hombre llamado Cuervo. Era un centurión en el ejército romano, un gentil, es decir, no judío, sino un hombre temeroso de Dios. Daba limosna, oraba constantemente y su corazón buscaba algo más. Una tarde, mientras oraba, se le apareció un ángel del Señor y le dijo: vuestras oraciones y vuestras limosnas se han convertido en un memorial delante de Dios. Enviad hombres a Jope y traed a Simón, llamado Pedro. Cornelio no dudó. Inmediatamente envió 3 hombres a buscar a Pedro. Mientras tanto, en una chaqueta, Pedro subió al tejado de la casa donde se alojaba para orar. Era mediodía, y mientras oraba, tuvo hambre y una visión sobrenatural. Vio abrirse el cielo y descender algo como un gran lienzo, lleno de toda clase de animales, limpios e inmundos según la ley judía. Entonces una voz le dijo: levántate, Peter, mata y come. Pierre, sorprendido, respondió: Señor, nunca he comido nada inmundo. Pero la voz insistió: lo que Dios ha purificado, no lo llaméis impuro. Esto pasó 3 veces, y luego el lienzo fue llevado al cielo. Pedro estaba perplejo. ¿Qué significó esta visión? En ese momento llegaron a la puerta los hombres enviados por Cornelio. El Espíritu Santo le dijo: levántate, baja y ve con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado. Pedro obedece. Al día siguiente los acompañó a Cesarea. Cuando llegó a la casa de Cornelio, encontró una multitud, se reunió. Cornelio, al verlo, se postró a sus pies en reverencia. Pero Pedro rápidamente lo levantó. Levántate, yo también soy un hombre.
Y entonces, con el corazón abierto y la visión aún fresca en su mente, Pierre empezó a comprender. ¿Sabes lo abominable que es para un judío asociarse o acercarse a un extranjero? Pero Dios me mostró que no debería llamar vulgar o impuro a ningún hombre. Pedro predicó, habló de Jesús, de la cruz de la resurrección, y mientras hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyeron. Los creyentes judíos que vinieron con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu había sido derramado también sobre los gentiles. Hablaron en lenguas, glorificaron a Dios, como en Pentecostés. Entonces Pedro dijo, ¿puede alguien que haya recibido el Espíritu Santo como nosotros impedir el bautismo en agua? Y aquel día fue bautizada toda la casa de Cornelio. Era un escenario histórico. Pedro ahora entiende que el Evangelio no estaba reservado para los judíos, pero para todos los que creen. Dios había derribado las antiguas barreras, y Pedro fue el instrumento de esta revelación. 14. La sombra de Pedro curó a los enfermos. Después de conocer a Cornelio, Pedro ya no era simplemente un apóstol judío que predicaba a su pueblo. Ahora entendí que el mensaje de Jesús era un río, sin fronteras, fluyendo por cada rincón, llegando a cada persona dispuesta a creer. Y con esta convicción, el poder del Espíritu fluyó a través de él con una intensidad nunca antes vista. La ciudad de Jerusalén fue revolucionada. Los apóstoles realizaban señales y prodigios entre el pueblo. La fe creció. La comunidad de creyentes compartió todo: comida, recursos, oraciones, vida, y Pedro se convirtió en un símbolo viviente del poder de Dios. Llegaron multitudes de todas partes: hombres, mujeres, niños, enfermos, paralizados, oprimidos por espíritus malignos. La ciudad no pudo hacer frente. Y entonces algo increíble empezó a suceder. La gente empezó a notar que algo cambió cuando pasó Pedro. No había necesidad de tocarlo, ni siquiera se oró directamente. Solo su sombra fue suficiente. Llevaban a los enfermos a las calles y los colocaban en camas y sofás, para que cuando Pedro pasara, su sombra cayera sobre algunos de ellos. Sí, la sombra. No había nada mágico en ella, pero la presencia de Dios rodeando a Pedro era tan fuerte, tan evidente, que incluso su sombra llevaba sanidad. Era como si el cielo caminara a su lado, y no fue para su gloria personal. Pedro no buscaba la gloria, no cobraba por los milagros, no construyó templos en su nombre. Todo lo que he hecho, lo he hecho en el nombre de Jesús. Y su único objetivo era que Cristo fue exaltado. A medida que se corrió la voz, llegaron más y más personas, no solo de Jerusalén, sino también de los pueblos vecinos. Y todos los que vinieron fueron sanados, todo. Este hombre que un día se hundió en el mar, que había negado a Cristo, que lloró amargamente, ahora caminaba por las calles, como canal vivo de la gracia y la sanación de Dios. Era imposible negarlo. Pierre se había convertido en una roca. 15. El fin de un hombre transformado. El tiempo había pasado. Jerusalén ya no era el único centro del cristianismo. La iglesia había crecido. El mensaje de Jesús se había extendido hasta Judea, Samaria y hasta los confines del mundo conocido. Pedro, el pescador de Galilea, permaneció fiel, predicando, enseñando, escribiendo cartas, consolando a los perseguidos, corrigiendo con amor, sirviendo con humildad. Pero la amenaza del imperio era cada vez más fuerte. Roma era ahora el centro de toda la atención. La persecución contra los cristianos estalló durante el reinado de Nerón, uno de los emperadores más violentos de la historia. Los cristianos fueron arrestados, torturados, arrojados a los leones y quemados vivos. Y sin embargo, Pedro fue a Roma, para no huir, sino para fortalecer a los hermanos.
para mantener viva la fe, para cumplir tu misión hasta el final. Según la tradición más fiable de la iglesia primitiva, Pedro fue capturado en Roma y condenado a muerte por ser un líder de los cristianos. Ya anciano, con décadas de servicio al Señor, sabía que había llegado su momento. Y cuando le dijeron que sería crucificado como su maestro, Pedro hizo una petición: quería morir boca abajo. No soy digno de morir como mi Señor, se dice que dijo. Y así fue. La cruz estaba levantada pero invertida. El mundo vio a un criminal, pero el cielo vio a un héroe de fe, el que una vez había negado a Jesús por miedo a morir. Ahora dio su vida con dignidad, fe y amor. Y en ese momento el cielo lo recibió, no como el pescador fracasado, sino como el apóstol fiel, la roca que había sostenido la fe de muchos. Pedro ya no está, pero dejó huellas eternas. Su legado está presente en cada página del Evangelio que vivió. En cada carta escribió con el puño tembloroso. En cada creyente que encontró esperanza en sus palabras, Pierre se ha transformado. De impulsivo a firme, de temerosos a valientes, de negador del holocausto a mártir, y su vida nos enseña una verdad que se extiende a lo largo de los siglos. No importa cuántas caídas, lo que importa es que dejes que Dios te levante, y cuando Él te levanta, tu historia se vuelve eterna. Pedro cayó, pero no quedó en el suelo. Él lo negó, pero fue perdonado. Estaba roto, pero fue restaurado. Y al final, su vida se convirtió en la prueba viviente de que el amor de Dios es más fuerte que nuestros errores. Si alguna vez pensaste que habías fallado demasiado, si te fuiste, si pensabas que no había vuelta atrás, mira a Pedro y recuerda, todavía hay gracia, todavía hay propósito, todavía hay un llamado esperándote. Si esta historia te tocó el corazón, no dejes que se quede aquí. Ahora confirma que eres suscriptor del canal y comparte este vídeo con alguien que necesita saber que no está solo. Y antes de irte comenta: Dios aún no ha terminado conmigo, porque tu fe puede ser la chispa que encienda la esperanza en los demás.